en donde FAS se impuso al cuadro de Atlético Marte 3-0. Ahí tenemos parte del plantel que fue el titular para este partido. Los tantos de FAS de Jefferson Collazos, que anotó con la camiseta del Club Deportivo FAS, Emerson Rivas también, que nuevamente el juvenil vuelve a anotar para el equipo santaneco, y Vladimir Díaz, que también fue el último, el tercero, el 3-0 frente a Atlético Marte. Don Lisandro, ¿qué le parece el partido? Fíjate que a mí me sorprendió, yo pensé que Marte iba a dar un poquito más de pelea, ¿verdad? Pero creo que fue un partido que FAS pues lo ganó bien. Creo que lo más rescatable o destacable, diría yo, de este partido es precisamente el gol que hace este muchacho juvenil, ¿verdad? Ya es segundo gol que ha anotado y cuando ha entrado siempre ha tenido buenas actuaciones. Yo creo que si algo estamos viendo, no solo con este muchacho, sino que a través de la liga, sobre todo en estos equipos donde están Dotton Prado, donde está Omar Mejía, que están saliendo jugadores. Bueno, el mismo Marte tiene un par de muchachos jóvenes que realmente son bien interesantes. Yo pensaría que el técnico de la selección debería de estar pendiente de estas generaciones de jugadores que están saliendo, que si tú no estás viéndolo y analizándolos, de repente no te das cuenta, y es a lo que yo me refiero. En lugar de estar pensando en jugadores de la USL, aquí estamos ahorita viendo una generación que está saliendo de jugadores jóvenes en diferentes equipos bien interesantes. Entonces eso creo yo que es bien positivo. Y en el caso de FAS, bueno, este muchacho está liderando la bandera de los jugadores jóvenes ahí con FAS. Entonces una bonita victoria, creo yo, para ellos, que les da una mayor tranquilidad. Ya los empieza a subir posiciones en la tabla, y eso es importante. Entonces, independientemente de ese penalti que les marcaron al final, que tampoco era, pero no necesitaban de eso, el partido lo tenían controlado, lo iban ganando bien. Entonces una victoria buena para FAS, y que Marte que lo tiene que replantear realmente, porque venía de un empate, hoy una derrota, o sea, le quitó ese y de la derrota en San Miguel, ¿verdad? Un poquito injusta esa, pero al fin y al cabo terminó solo ganando un punto de 9 esta semana, ¿va? Profe Emiliano, don Lisandro menciona algo muy importante, un Marte del que nosotros mismos analizamos el viernes y esperábamos un poco más, una propuesta de juego diferente. Si bien muchos pueden pensar en un juego defensivo, pero no, se resguarda muy bien en sus líneas Marte. Sí, creo que eso fue lo que le falló principalmente a Marte, ¿no? El no poder transicionar bien, o no tener un referente que le comande las posibilidades en ataque. En ese aspecto creo que fue mucho mejor. Cuando perdió la pelota rápidamente la recuperó, y como siempre sabemos, los equipos de Salco Rodríguez normalmente tienen un buen bloque atrás y pudieron cortar cualquier situación que Marte buscó en ataque. Y después la diferencia creo que estuvo por los costados. Kevin Reyes hizo un muy buen partido. A pesar que fue un partido individual. Sí, me parecería que el equipo necesita dos pelotas, una para Kevin y otra, porque si Kevin hubiese participado más en el equipo, el primer tiempo sobre todo hubiesen tenido una diferencia de 3 goles antes de terminar los 45. A Marte creo que la parte defensiva le pesó mucho, ¿no? Se preocuparon mucho en tratar de bloquear al Andaverde, pero cuando tenían la pelota no generaban nada, y ahí fue donde Rodrigo Rivera jugó un muy buen partido. La movilidad de Estradela también se vio en el equipo, Wilma, como decimos, Kevin Reyes, y esa fue la diferencia. Marte en ataque mostró muy poco, tal vez por momentos. La movilidad y el atrevimiento de Isaí Aguilar, pero no estuvo bien acompañado, ¿no? Le faltó transición. El Chico Gómez en el medio de la cancha estuvo muy preocupado en cortar al Andaverde, y después el Reyes de Marte también, sabemos que no es un jugador ni rápido ni que tenga una gran movilidad. Él sí tiene un buen
pasado de pelota, sobre todo en largo. Como Marte no tenía referente, la expulsión que recibió el otro día del local con su delantero que venía de la reserva de Águila, creo que es Rivera o Rivas, el chico Rivas, que lo expulsan el otro día antes de los 45 minutos, él era el referente en ataque de Marte, era el que más corría, el que más generaba, el que más atraía defensores, entonces le daba tiempo al equipo a poder poner su bloque que lo acompañe más en ataque, y esta vez no tuvo ese referente. Antes de terminar el primer tiempo quiso poner a Valladares que hiciera algo parecido, pero ya la dinámica del equipo no le alcanzó como para contrarrestar lo bueno que estaba haciendo Faz. ¿Profe, sabe algo de la lesión de Guille? No, fue un golpe, parecía un golpe normalito, ¿no? Sí, lo golpearon, fue una falta que fueron directo a golpearlo, pero no raro, porque normalmente no es un jugador que suele salir con lesiones, y ojalá que no sea nada grave para él. Sí. Profe Elmer, un partido en el que también hubo un penalti, ahí se involucran los árbitros también. Sí, en temas de arbitraje y destacando lo que decía Emiliano, que Kevin Reyes jugó un partido aparte en ese FAS Atlético Marte, que yo creería que es el jugador que FAS necesita que se convierta como referente, y más que todo por la posición, muy destacada la labor. Yendo a lo de arbitraje que tiene que ver con Kevin Reyes, si le damos secuencia antes de la sanción del penal, es cuestión de 30, 40 segundos antes, una jugada en el área, le dan un manotazo en la cara a Kevin Reyes, que debió haber sancionado penal el árbitro a favor de FAS, y volvemos al tema de un golpe en la cara muy similar a lo que vimos en el estadio Cuscatlán, a lo que vimos en aquel Águila Santa Tecla, y no se sanciona absolutamente nada en esa circunstancia. Luego tenemos la siguiente acción en la que hay un lanzamiento de Quejada sobre el balón y que sanciona el árbitro como penal, y hacía la analogía o comparación con aquella jugada que vimos en el Óscar Arquiteño también entre FAS y Limeño, si recuerdan, de Yosimar Quiñones. Pero hay una gran diferencia. En aquella ocasión Yosimar Quiñones se lanza sobre el jugador, que es Guillermo Estradela, o sea, prácticamente se olvida del balón, y de 2 metros antes hace un lanzamiento que de contactarlo estaríamos hablando de otra historia y no muy buena, ¿verdad? Aquí Quejada hace un lanzamiento al balón, Kevin Reyes logra hacer el centro, y luego que termina pasando Quejada hay un contacto entre los jugadores, y como consecuencia de eso terminan ambos en el suelo. Es una situación que no debió haber sido sancionado como penal, y pareciese que le pesó al árbitro lo de 30 a 40 segundos antes, ¿verdad? Que tuvo la sensación quizás después, o se le vino la imagen a la mente de que hubo una falta y que debió haber sancionado, y luego entra en práctica eso que en medios de comunicación o comentaristas deportivos se dice, la famosa compensación arbitral. De hecho, yo comentaba con algunos ex compañeros o ex árbitros, mira, ¿y alguna vez vos compensaste? Y me decían, no, es que uno, y porque a mí no me entra en la idea de que un árbitro intente compensar. Uno puede tener la sensación de que se equivocó, sí, pero, y luego tratar de aplicar pero justicia. ese es paja, Elmer, sí lo hacen. No, yo no digo que no lo hacen, yo puedo decir que yo no lo hice. Cuando uno le da la sensación de que se ha equivocado, ahora uno lo que tiene que estar es alerta a no cometer más errores, pero mucho menos. Lo peor que un árbitro puede hacer es justificar un error con otro error. Eso es lo peor que puede hacer un árbitro. Eso tiene mucho que ver con las personalidades individuales del individuo, de la persona. Entonces, mira, aquí estamos hablando de que no fue penalti, ¿verdad? No tocamos el que sí fue penalti. Exacto, el que se da 30, 40 segundos antes. Entonces, volvemos al punto, no estamos hablando mal de un equipo, estamos hablando de lo malo que están los árbitros tomando las decisiones, que cuando es no lo marcan y cuando no es sí lo marcan. Entonces, y yo sí pienso que en alguna medida sí es compensación, porque ellos se quedan con que hicieron justicia. O sea, porque esas son decisiones que tomas en el momento, correcto. Y si en el momentito no lo tomaste, no quiere decir que tu proceso mental en ese momento haya terminado de analizar la jugada. Entonces, después de analizar la jugada, si sí era penalti, pero ya tú diste que no era y la jugada sigue, te quedas con eso. Y entonces es como que, vaya, si no quieres usar la palabra
compensación para no sentirte mal, es como aquella sensación de que estás más sensible a que a la próxima sí no se me va a escapar, y si le da la impresión de que era falta, la marca inmediatamente a la inversa, aunque después en el proceso de análisis de su cabeza diga, él no lo fue, pero ya lo marcó. No, es que ese concepto, por ejemplo, para que vean, vámonos a una latitud, digamos, a un fútbol élite. Final de Liga de Campeones, me parece que es Real Madrid contra Liverpool. El árbitro fue Mark Clattenburg, que después dio declaraciones y decía, tras el gol del Real Madrid, hablamos con el asistente a través del sistema de comunicación, todavía no estaba el videoarbitraje en práctica, y nos generaba la sensación de que nos habíamos equivocado en el fuera de lugar, y lo estuvimos discutiendo posterior a la jugada del gol. En la siguiente, una posterior jugada dentro del área a favor de Liverpool, marca penal, y él describe que llega el portugués Pepe a reclamarle sobre la situación y le dice, Mark Clattenburg, no me deberías de decir nada porque creo que el gol que ustedes anotaron es en posición de fuera de lugar. Es lo que describe literal Mark Clattenburg, que está en redes sociales, en diferentes plataformas, esas declaraciones. Y termina diciendo él que intentaron hacer una especie de generar equilibrio o justicia dentro del partido. Y él lo dice así expresamente, que nosotros traduzcámoslo al lenguaje salvadoreño, o sea, prácticamente equilibró o quiso compensar la situación que inicialmente él consideraba se habían equivocado, claro, sin confirmarla. Ahora, el problema de esto, y que yo no digo que no pasa, lo está describiendo un árbitro a ese nivel, el problema aquí es que se volvió una situación recurrente ya. Veamos el Atlético Marte 11 Deportivo, ¿se recuerdan? Minuto 10, penal y roja, debió haber sido así, no la sancionaron, minuto 87, un penal que solo el árbitro vio. Vámonos a esta jugada y todavía nos queda un juego, que también para que mantengamos ese punto del tema de arbitraje en relación a situaciones que suceden, y luego hay una situación que nada que ver con la primera, pero pareciese que los árbitros andan en mente la situación anterior. Eso es como, entonces, en el arbitraje salvadoreño hagamos un manual de cómo van a arbitrar los árbitros salvadoreños, cómo van a aplicar la justicia a ellos, no el reglamento, cómo van a aplicar justicia en el partido. Y eso es lo peligroso, porque ¿qué pasa cuando un árbitro crea que no está equivocado? Y que sí se ha equivocado, entonces ese no va a aplicar justicia, porque en su entender no se ha equivocado. Entonces entramos en una distorsión del reglamento, de lo que vamos a aplicar dentro del fútbol, que le damos una discrecionalidad tan amplia al árbitro que es muy delicado. Por eso el IFAB y FIFA vienen trabajando en el famoso concepto de unificación de criterio, y no es que lo vamos a hacer a los árbitros pensar exactamente igual a todos y que en situaciones similares van a acertar al 100%, el margen de error queda ahí. Pero sí se debe llegar a una situación que no debe ser como lo que estamos viendo en este momento, que ya parece un desorden, o sea, y cada árbitro podemos esperar cualquier cosa en cada partido porque no hay una idea clara. Y como dice el profe Elmer, nos queda ese partido pendiente donde puede estar ese factor de compensación, si lo queremos ver de esa forma, y es precisamente